Bien, ministro Pablo Olivares, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Estar como siempre con ustedes. Bueno, primero remitámonos a lo que contábamos recién sobre ese almuerzo que han tenido en Buenos Aires. Usted lo acompañó al gobernador Puyaro. ¿Qué escuchó allí? ¿Qué mirada transmitió ese grupo de empresarios de élite de la Argentina? ¿Y qué transmitieron ustedes? Bueno, fue una ocasión donde acompañé esa declaración. Somos siempre asistentes de gobernador. En ocasión me tocó, estaba en la ciudad de Buenos Aires. Lo que primero fue un encuentro donde no eran CEOs, eran los dueños. Los dueños de las empresas. Con lo cual desde ese lugar era el señorío de la reunión, y en realidad lo que notamos es, primero es el potencial de Provincias Unidas, a partir del entendimiento de que es una fuerza más con gravitación nacional, y lo que con gravitación en expectancia de poder de alguna manera ser decisivos en lo que pueda transitarse posteriormente al 26 de octubre, en el sentido de los 2 años que le quedan de mandato al presidente Milei, que debe gobernar esos 2 años que siguen, como una búsqueda de por dónde está la racionalidad y por dónde está la praxis desde el punto de vista de una gestión. En concreto de lo que no se está viendo en ninguno de los otros 2 espacios que han monopolizado, hegemonizado el poder en Argentina en estos últimos décadas, y que esa razonabilidad, esa mesura, la mesura, la razonabilidad y la praxis para llevar adelante gestiones que estén sostenidos, por un lado, en una historia de gestión, pero al mismo tiempo en espacios políticos que lo sustenten y que le den territorio. Es decir, hay 2 elementos básicos, que es capacidad de gestión, es decir, de haber administrado algo y llevarlo adelante, y territorio en el sentido de que no es solamente como es hoy el gobierno nacional, que es una celebrity que emerge de ser un asesor, que nunca va a haber tenido una persona siquiera a cargo para conducirla, para conducir a 47 millones de personas, ni otro espacio que ya entendemos que ha tenido su pasado por el país, que nos ha mostrado lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y esa expectancia en el sentido que hay gobernadores que pasaron ya por una etapa de haber sido elegidos por sus pueblos, de tener concreciones en su nivel de gobierno provincial, y que tienen un pensamiento común respecto de un modelo alternativo entre aquello que nos generó un beneficio, una suerte de un bienestar de consumo insostenible, como era en su momento, con una lógica más populista que fue el kirchnerismo, y ahora una suerte de obsesión por lo financiero, pero que omite lo que es producir y lo que es trabajar. Entonces, esa expectancia de entender que hay un espacio en el cual, y por supuesto preocupados, fue justamente el día siguiente donde vimos el recital del presidente. El Movistar Arena, claro. Entonces, de alguna manera, esa preocupación por el sentido de la ubicación. O sea, los vio preocupados. Transmiten preocupación. Una preocupación en la búsqueda de por dónde va la mesura en este país y la solidez de la política. Ministro, en este escenario que usted está describiendo, ¿qué interpretación hace o qué sensación le deja lo que sucedió ayer en la Casa Blanca, las declaraciones de Trump? Lo escuchábamos a Puyaro decir que estaba preocupado en términos políticos. ¿Qué pasa en términos económicos? Primero, la preocupación política por lo siguiente. A ver, parece una cuestión más de libro, pero desde la Paz de Westfalia, 1600 hacia acá, hay un principio elemental que es de no injerencia en asuntos interiores. Que un presidente de Estados Unidos, digamos, se meta en cómo son las cuestiones, las decisiones que se toman en Argentina, sobre todo ni más ni menos las elementales, que son las electorales, es preocupante. Eso por un lado. Por otro lado, esto, la verdad, no puedo estar en el lugar de saber qué se quiso hacer y qué sucedió. Pero esto o pasó de que se tenía preparada la escena ideal y alguien la echó a perder, con lo cual es una mala praxis total, o que verdaderamente se fue a la búsqueda de algo y que nunca eso estuvo, y que las palabras de Donald Trump fueron lo que todos escuchamos y ahora se trata de reinterpretar.
alguna de las dos cuestiones pasó. Lo que pasa O es la que verdad hubo... volvió a tuitear Trump y lo dejó bastante claro. O evidentemente aquí se generó una expectativa que no era real y por lo tanto se nos estuvieron entreteniendo con expectativas que no eran esas, o se gestó entre ambas partes un evento que iba a ser contundente para los mercados y alguien lo echó a perder. No se sabe muy bien, cualquiera de las dos cosas no son buenas, pero al mismo tiempo también no es bueno que tengamos un país que la verdad los que movilizan este país son los empresarios argentinos, los trabajadores argentinos, los que todos los días nos tenemos que levantar, ponernos las responsabilidades al hombro y salir adelante. Estamos hace bastante tiempo viendo qué sucede en Estados Unidos, este salvataje, que hay que llamarlo como es, un salvataje de ultimísima instancia, que la política económica, a todos los que nos enseñan algo de cuestiones básicas de política económica como disciplina, uno de los elementos centrales de la política económica es la comunicación. ¿Por qué? Porque la política económica es política aplicada a la economía y los actores económicos tienen que entender, bueno, por dónde va el gobierno y cuáles son las líneas directrices. La comunicación es parte esencial. Sí. Lo que venimos viendo hace tiempo es que la comunicación de la política económica argentina no la están haciendo las autoridades del gobierno argentino, ni el ministro de Economía, ni el presidente del Banco Central, que son las dos autoridades centrales en materia política económica, sino que la viene haciendo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Donald Trump. Con lo cual creo que el primer elemento es marcar que venimos escuchando la comunicación de la política económica argentina a través de los dichos por redes sociales, con lo que significa esa limitación de Donald Trump y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en redes sociales y no en medios nacionales, sino en agencias de noticias internacionales. Eso como primer elemento. Segundo, que lo que se ve sí en concreto hasta ahora es que lo que al gobierno nacional no le ha alcanzado para poder sostener el dólar hace unas semanas, lo está haciendo hoy el Tesoro de Estados Unidos. Eso es lo único que hasta ahora podemos decir que es concreto, es decir, lo que no ha podido para sostener las bandas, el sistema de banda, el Banco Central, porque el mercado miraba la capacidad de fuego que tiene y sospechaba que no le iba a alcanzar esa capacidad de fuego. Y además una discusión política interna de que volvíamos a otro episodio, una remake, de volver a vender divisas prestadas, divisas de deuda para sostener un tipo de cambio. Hoy lo está haciendo el Tesoro de Estados Unidos. Anticipo yo, ¿a cuenta de qué? Posiblemente a cuenta de exportaciones futuras. ¿Por qué me dirán a cuenta de exportaciones futuras? Muchos se preguntan, ¿y qué puede hacer Estados Unidos con pesos? Es muy simple. Mañana tranquilamente a los exportadores argentinos, alguien puede decir los compradores americanos, y si en vez de pagarte en dólares te voy a pagar en pesos. Entonces no es que esto, a ver, quien haya leído un libro de historia argentina, económica argentina, tenemos un montón de situaciones donde las famosas libras bloqueadas de la década del 30, tranquilamente mañana el Tesoro de Estados Unidos le da a los compradores de Estados Unidos exportaciones argentinas o de otro país para que nos paguen en pesos, con lo cual no es muy complejo pensar. Yo, otra cuestión Perdón, y ese sería un muy mal negocio para la Argentina en el futuro. Y estamos de alguna manera cediendo demasiado para algo que mañana posiblemente divisas que no van a entrar. Y yo digo, la paradoja, escuchaba ahí a Pellegrini hacer afirmaciones, y la paradoja es que la libertad avanzó tanto que se la terminó entregando la libertad a los 47 millones de argentinos en la Casa Blanca ayer. Esa es la gestualidad que no tiene. La libertad avanza, sí, avanzó tanto la libertad que le entregamos la libertad a los 47 millones de argentinos en la Casa Blanca. Le pido que sea algo lo más didáctico posible. ¿En qué consiste la ayuda de Estados Unidos? ¿Nos van a dar miles de millones de dólares en la mano? ¿Qué quiere decir eso que dijeron recién? Estados Unidos está comprando pesos argentinos. ¿Qué es un swap? Bueno, no, lo que está haciendo el Tesoro no está haciendo un swap, sino que está directamente interviniendo a través de bancos intermediarios, comprando directamente en el mercado spot, en el mercado corriente, haciendo compras, digamos, vendiendo dólares para comprar. Lo mismo que hacía el Banco Central o el Banco Nación en Argentina, lo está haciendo bancos intermediarios. El Tesoro norteamericano le dice a un banco privado, banco norteamericano, me imagino. Vende dólares, dame el peso. Eso. Le da a un banco, para no mencionar a uno, pero digamos cualquiera de los bancos internacionales, pues europeo o americano, toma de mis dólares que yo tengo, que soy el que los imprime, tengo acá dólares, toma dólares, anda y vendelo en Argentina, que están desesperados, y tráete los pesos y abrí una cuenta en pesos en nombre mío. Que compren no, ha habido muy pocos momentos en la historia donde en este fondo específico, que sin necesidad de pasar por el Congreso de Estados Unidos lo puede hacer el secretario del Tesoro, lo ha hecho en 3 o 4 ocasiones nomás, situaciones sí de alto nivel, por ejemplo el caso en México el tema del tequila.
Y acá también hay un tema que se abre muy interesante. Primero, ¿nos está ayudando Donald Trump o no está ayudando, digamos, ¿nos está ayudando Donald Trump o está ayudando Estados Unidos? Ustedes pueden decir las dos cosas, pero no es lo mismo, porque la semántica acá sí importa. Donald Trump va a transitar los últimos tiempos de lo que la Constitución americana le permita, pero la ayuda en algún momento va a haber otro presidente, otra administración, con la cual seguramente tendremos que arreglar las cuentas y posiblemente esta afinidad excepcional que está dando Donald Trump va a ser la administración del gobierno de los Estados Unidos con la que va. Entonces, no solamente que ahora estamos recibiendo una asistencia agraciable, una asistencia flexible del gobierno que dispone el gobierno de Donald Trump. El tema es que esa deuda por largo plazo la hacemos con ni más ni menos que con el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, con todo lo que eso va a significar en trascendencia para los futuros gobiernos argentinos, con los gobiernos americanos. Ha tenido muchísima resistencia en Estados Unidos también esta ayuda. Bueno, a ver, lo que no es que peligra esta cuestión, esto que se está discutiendo, lo que tiene que ver es que en el futuro la discusión política de Estados Unidos va a interferir sobre lo que pase con Argentina y yendo a tu pregunta, ¿en qué consiste? Se habla de dos grandes operaciones más allá de esta compra en pesos. Yo creo que lo que se está haciendo es sostener el tipo de cambio para que al presidente no se le descompagine la situación ante las elecciones. O sea, esto que usted está escribiendo tiene que ver de acá hasta el 26 de octubre comprando tiempo. La compra de tiempo. ¿Y después el 26 de octubre? Lo que se visualiza, no sabemos si condicionado al resultado de elecciones o no condicionado al resultado de elecciones, según estas aclaraciones y reinterpretaciones, posiblemente uno de los destinos podría ser para que el gobierno nacional tome deuda con el gobierno de Estados Unidos y que esos dólares o esas divisas que tome pueda aplicarlas para recomprar deuda, bonos, deuda argentina en el mercado. Si lo aplicase a eso, estaría habiendo un efecto de deuda neto. Si se estaría endeudando con el gobierno de Estados Unidos, no, se estaríamos endeudando con el gobierno de Estados Unidos para recomprar deuda soberana en el mercado. Eso haría bajar el riesgo país y rehabilitar las posibilidades de acceso a los mercados voluntarios de deuda. Posiblemente sea esto. Creo que el interés primario del gobierno de Estados Unidos es saber que la colocación que tiene, la exposición que tienen los fondos de inversión en títulos argentinos es importante y por lo tanto un incumplimiento con la deuda en el mercado que tiene el gobierno nacional estaría de alguna manera afectando aparte de la economía americana y que de alguna manera eso sería una suerte de ayuda para, en el fondo, digamos, fondos que están radicados en Estados Unidos, con lo cual ese sería uno de los elementos dentro de todo este espectro que es toma de deuda. Más virtuoso podría ser que recompre deuda en el mercado del Estado Nacional y eso pueda tender a bajar el riesgo país con todos los efectos positivos que eso tiene. Eso es uno de los elementos. El otro podría ser para garantizar el cumplimiento de las amortizaciones de deuda de Argentina, pero bueno, es la parte que todavía nadie está explicando. Vuelvo a aclarar, escuchamos más. En todos los recortes de noticias escuchamos las palabras de Donald Trump, escuchamos la palabra de Bessent, luego la palabra del lobista Bennett, que vino a Argentina. Pero no lo escuchamos ni al presidente Milei, ni al ministro Caputo, ni al presidente del Banco Central Auxili. Eso es lo llamativo. Ahora, ¿cuáles? No se saben todavía exactamente las consecuencias de esto, pero digo, ¿cuáles pueden ser esos condicionamientos? Se habla mucho de la competencia directa en la producción agropecuaria, por ejemplo, entre Argentina y Estados Unidos. ¿Cómo impacta eso en Santa Fe? Yo creo que en esos condicionamientos también tenemos que ser asertivos. Yo digo, en la comparación de estas fotos, en la comparación de una foto del presidente, los modos que destacabas en la introducción entre el presidente Milei y el presidente Trump, qué distancia con las fotos de lo que fue Raúl Alfonsín, Ronald Reagan, de lo que es la dignidad y la soberanía en una manera y de alguna manera una relación de diferente jerarquía, por no usar otra palabra. En eso creo que tenemos que ser asertivos. Por ejemplo, se ha hablado de los intereses de China, pero tenemos que saber que, digamos, China es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, de los que más nos compran a Santa Fe sobre todo. Entonces, hay que tener cuidado con hablar livianamente de que esto yo te ayudo, es como si fuese una suerte de ayuda de clubes de barrio. No es un tema, digamos, tan liviano, porque la geopolítica, por un lado, podemos entenderla desde la mirada de Estados Unidos, hay que entenderla desde aquí. Nosotros no tenemos una economía complementaria con Estados Unidos, nunca la tuvimos, por eso ha sido conflictiva la relación desde principios del siglo XX.
pero tenemos una relación complementaria con China. Entonces, la relación comercial con China es intensa, nosotros exportamos, entonces que nos condicionen a dónde nosotros vamos a exportar es un tema. Ahora, todo lo que tenga que ver con certeza jurídica, empresas americanas, creo que posiblemente se puede ir haya un capítulo de eso, que pueda irse hacia una suerte de acuerdo, de acuerdos con rango constitucional, como suele decirse, para darle cierta garantía de estabilidad de reglas a empresas americanas, puede ser una ventaja que pueda estar gestionando el gobierno de Trump. Eso no sería tan gravoso, sí que condicionen, por ejemplo, destinos de exportación o vínculos comerciales que Argentina tiene y que de hecho son uno de los principales motores de una economía como son las exportaciones. ¿Qué está pasando con la economía con las provincias, digamos? Este momento desde abril para acá de una economía que está muy estancada, ha caído la coparticipación, han caído los ingresos. ¿Qué pasa con ese nivel de actividad? ¿Cómo repercute? Hay una coyuntura que, a ver, la economía argentina el año pasado ha habido un rebote, tuvo un rebote en el 2024, terminamos un 2024 donde todavía no habíamos pasado el registro previo, que fue el 2022, pero había un registro donde mes a mes se iba positivamente. En marzo, abril de este año empezó un amesetamiento que se convirtió en recesión, o sea, volvimos a caer después de junio, julio, entonces estamos en un proceso nuevamente recesivo. La incertidumbre creo que es lo fundamental, pero sobre todo donde el gobierno se ha quedado sin agenda. Desde hace ya 5 meses que la agenda del gobierno es cómo resuelve este problema cambiario, no hay otras noticias, y un modelo que le falta una pata importante de producción y trabajo. Por lo tanto, la economía es una coyuntura recesiva que le estamos haciendo tratar de enfrentarla o atenuarla mediante, por un lado, la inversión pública que estamos haciendo. Santa Fe demostramos equilibrio en las cuentas, pero con inversión pública y también con el cuidado y estar al lado de los agentes económicos, principalmente de los productores agropecuarios, de la industria, de los servicios, de la gastronomía, de la hotelería, tratando de estar cerca de eso. Y además, como toda coyuntura, con poder adquisitivo del consumidor en caída, lo que se empieza a ver es personas que dejan de tener cobertura de salud en su sistema de obra social, en su prepaga, ¿a dónde es? El que siempre tiene que estar allí es el Estado, con lo cual hay mayores prestaciones estatales, principalmente en salud y en asistencia social. Y por lo tanto lo que nos sucede en las finanzas públicas cuando atraviesa una coyuntura es que hay una presión negativa por dos lados, en pinza. Por un lado, por la caída de la recaudación, el amesetamiento en términos nominales, es decir, viene congelado en términos nominales, pero con inflaciones del 2% significa una caída en términos reales, y con incrementos de presiones del gasto porque tiene que ver con cuestiones que uno tiene que hacer contracíclico por la inversión pública y por otro lado por la atención de demanda social. ¿Y en concreto la recaudación ha caído? La recaudación se mantiene prácticamente congelada en términos nominales, hay algunos meses que ha caído, pero lo preocupante es que la inflación no se detiene. Una cosa es que la recaudación se te mantenga congelada en términos nominales, pero con inflación cero, y otra cosa es que se congele en términos nominales, pero con inflaciones del 2%. Pablo, lo último, y como volviendo al principio, el gobierno hizo un blanqueo, recaudó unos 20.000 millones de dólares. Vino el salvataje del Fondo Monetario Internacional. Después tomó casi 7.000 millones adelantados de las retenciones que liquidó el campo. Y ahora le vamos a pedir plata a Estados Unidos. Todo esto en el lapso de menos de 2 años. Y las cuentas están en rojo en las reservas argentinas. ¿Cuál sería la clave para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Para que no nos fumemos de nuevo otros 10.000 millones, 15.000 millones, no sé qué número estamos hablando. Primero, vos lo hacías muy bien el raconto. El blanqueo, pedido al fondo, ahora pide el gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que al mismo tiempo vende la lógica de equilibrio. Quiero saber dónde está el equilibrio si estamos a cada rato tirando la manga. Si uno está a cada rato saliendo afuera a tirar la manga, es porque evidentemente no está en equilibrio. Entonces, evidentemente el equilibrio fiscal es una suerte de reduccionismo a un costado, pero evidentemente si salimos a tirarle la manga a los que fugaron o a los que evadieron para que vengan y la traigan, si después le pedimos al Fondo Monetario Internacional y si después le pedimos al gobierno de Estados Unidos, me pregunto, para no entrar a veces en una cuestión capciosa y no seamos tan ignorantes, de que evidentemente no estamos en equilibrio si le hemos ido a pedir a cada santo una vela en 1 año y medio. Entonces, si le hemos pedido a cada santo una vela en 1 año y medio,
no podemos, desde el gobierno, no puede el gobierno nacional hacer una bandera del equilibrio. ¿Qué equilibrio? Si está viviendo de alguna manera de prestado, pero de otra manera. De prestado desde el punto de vista del sistema cambiario, pero de prestado al fin. ¿Qué es lo que hacer? Bueno, primero una cuestión elemental. Que se escuche más a las provincias. ¿Qué tenemos que dar las provincias? No son las provincias en esta cuestión, si lo que faltan son dólares, las provincias somos las que los generamos. Y que la que venimos padeciendo hace mucho tiempo las traba para no generar más dólares. Si hay algo que hay pulsión, en términos psicológicos, pulsión en el interior, es por producir. Y de esa producción, producir dólares. ¿Qué se viene teniendo hace tiempo? Trabas para producir más dólares. Pero al mismo tiempo trabas para participar de las decisiones. Lo que estamos buscando en Provincia Unida es, por un lado, que se nos escuche más porque si algo sabemos de generar dólares, y por otro lado que se nos deje participar más porque evidentemente se le está dando más participación a aquellos que consumen dólares, que son la City de Buenos Aires, y que son los que toman las decisiones. No es casual que estemos en rojo, si los que consumen más dólares son los que más deciden y los que producen dólares son los que menos injerencia tienen en las decisiones. Creo que Provincias Unidas es un llamado a decir, bueno, balancemos un poco el tema en las decisiones de aquellos que producimos y no de los que consumimos dólares. Más exportaciones, bajar un poco bajar las importaciones. ¿Hay que hacer alguna corrección cambiaria después del 27? A ver, a veces es complicado cuando uno responde porque uno sabe el ejercicio que se tiene acá de pronunciarse entre palabras. Yo le devuelvo con un razonamiento. Si uno viene permanentemente tirándole y pidiendo hasta prestado para sostener algo que es insostenible, tiene que tomar una decisión de fondo. Para tomar una decisión de fondo hace falta valentía. Y evidentemente, si alguien ha querido sostener un tipo de cambio permanentemente a costa de entregar dólares prestados es porque no ha tenido la valentía de decir las cosas como son. Entonces creemos que hay que decirle a la sociedad, señores, para que este esquema sea sostenible, para crecer más, tenemos que ir a un arreglo cambiario distinto. Sea con bandas cambiarias, sea sin bandas cambiarias, pero lo que no podemos hacer es seguir hacia adelante donde nadie sepa cuáles van a ser las reglas, y una de las reglas centrales son las cambiarias hacia adelante. Pablo Olivares, gracias. Gracias, ministro. Muy amable. Muy interesante la entrevista con el ministro de Economía. Nosotros Duro vamos el panorama. a una pausa. Sí, vamos a un corte. Y ya venimos con un candidato del peronismo que nos va a contar cómo marcha la campaña electoral en Santa Fe.